final de la Primera Guerra Mundial, al restablecerse las importaciones, muchas empresas se ven obligadas a cerrar o a disminuir su personal, generando desempleo y gran descontento en la clase trabajadora. Esta situación estalla con furia en enero de 1919, en lo que se conoce como la Semana Trágica. El ejército y la Liga Patriótica reprimen salvajemente y el reclamo deja un desenlace sangriento para los obreros. Es tan solo el comienzo. Entre 1921 y 1922, los trabajadores de la lana en la Patagonia van a la huelga. La situación de los arrieros, ovejeros y peones de estancia es penosa. Trabajan de 14 a 16 horas diarias con salarios ínfimos. Ante un intento de mediación oficial fallido, Irigoyen envía al ejército a terminar con el levantamiento. Los represores asesinan a los huelguistas que presentan batalla y fusilan a más de la mitad de los que se entregan sin resistir. Aunque en los diarios anarquistas se extiende una sentencia condenatoria, en el resto del país nadie alza la voz. La masacre de los obreros del sur será recordada como la Patagonia Trágica y constituye uno de los tantos hechos injustos y sangrientos de la historia argentina. Bueno, ahí está el planteo. La defensa de los trabajadores y después la represión de esta característica. Era un poco contradictoria la cosa, ¿o no? A mí me parece que hay que explicar políticamente algunas cuestiones, empezando por la reforma universitaria. Se constituye la Federación Universitaria Argentina, primer presidente Osvaldo Ludet, que después sería un gran científico. Piden entrevista al presidente de la República, la concede de inmediato. En esa entrevista el presidente asume el compromiso de intervenir inmediatamente en la Universidad Nacional de Córdoba para apoyar a los estudiantes en lo que es el comienzo de la reforma universitaria, que va a ser, bueno, estamos festejando los 100 años, ha sido un suceso verdaderamente extraordinario, pero lo que acá no puede dejar de decirse es que esto integra la política de la Unión Cívica Radical y es uno de los capítulos más importantes de las reformas que llevó adelante Hipólito Yrigoyen. En segundo lugar, la política social. Bien. Yrigoyen es el que impulsa la primera legislación sobre mujeres, sobre jornadas de trabajo, y presenta el Código Nacional del Trabajo en 1921, porque siempre él tuvo una posición a favor, naturalmente, de los derechos obreros y del reconocimiento de los derechos del trabajo. Esa siempre fue la posición histórica del radicalismo. De tal manera que lo que hay que tener presente es que él nunca alcanzó, ni siquiera en la segunda presidencia, la mayoría en el Senado de la Nación. Por supuesto, en la primera presidencia tampoco la tenía ni siquiera en la Cámara de Diputados. Es decir, hay que entender estas circunstancias históricas para comprender qué fue lo que ocurrió en esta materia. Además de esto, es muy claro que en la historia argentina si hay alguien que representa la idea democrática, republicana y federal, la idea de respetar al hombre como un ser sagrado, rodeado de derechos y de garantías, esa es la posición en particular de Hipólito Yrigoyen y de la Unión Cívica Radical. ¿Qué ocurrió en relación al tema de las intervenciones federales frente a lo que acabo de escuchar? La legislación electoral regía en el orden federal, por tanto no regía en las provincias. Significa que en las provincias todavía no teníamos la ley secreta y obligatoria y entonces, en definitiva, como estamos en una forma de Estado federal, esas provincias no tenían una plena vigencia de los principios republicanos
que posibilitaban el principio de la soberanía popular. Por lo tanto, ¿quién gobernaba en las provincias? Obviamente los sectores conservadores, oligárquicos, y entonces eso es lo que da como resultado que Irigoyen, a los fines de extender los derechos políticos, produce las intervenciones federales. Ese es el motivo por el cual se hacen las intervenciones federales. Él decía que la autonomía no era de los gobiernos, sino era de los pueblos. De tal manera que frente a esta crítica que se ha hecho, por lo menos hay que entender cómo fueron los sucesos históricos para comprender el ¿Las accionar. intervenciones fueron beneficiosas para las provincias de esta forma? Pero no hay ninguna duda, porque antes no había ninguna otra posibilidad de que se gozase de los elementales derechos políticos a votar libremente. Claro. Así que es claro que en ese sentido estaban fundamentadas las intervenciones federales. Yo ya sé que la intervención federal ha sido el lamento clásico del federalismo argentino. Hemos tenido cerca de 170 en toda nuestra historia argentina, de las cuales en 2/3 partes de casos han sido solo decretadas por el presidente de la República y solo 1/3 por ley del Congreso. Así que hay que entender lo que pasaba políticamente para encontrar algún justificativo al accionar que tuvo Irigoyen. Yo no tengo, por otra parte, ninguna duda que la intervención federal como arma extraordinaria que da la Constitución a lo largo de la historia no ha sido bien utilizada, porque ha sido utilizada con criterios políticos para uniformar al país. Seguro. Lo que pasa es que, claro, doy esta explicación por lo que ocurría políticamente en esa época. Bien, y en cuanto a la relación con los obreros, nos decíamos, por un lado, el beneficio de los obreros, la idea de disminuir las jornadas de trabajo, un mejor salario, y después estos sucesos de represión tan fuerte. ¿Fueron errores de Irigoyen? ¿Podemos decir que se equivocó ahí? Yo creo que siempre hay que contextualizar. O sea, yo no justifico ninguna acción violenta, pero hay que contextualizarlo. A ver. Y segundo, hay que ver hasta qué punto en su momento tuvo el ejercicio efectivo de las decisiones que se tomaron concretamente en el tema de la Patagonia. O sea, lo que pasa es que más allá de todo, sin duda, habrá una responsabilidad política, pero conociendo de algún modo, y yo siempre lo digo, por esto que me enseñaron en mi casa, yo no puedo pensar de ningún modo que don Hipólito Yrigoyen haya decidido hacer una ejecución así, de ningún modo, de ningún modo. Se le había ido de las manos el asunto. ¿O tenía... Imagínense lo que eran aquellos tiempos, las distancias, la falta de comunicaciones. Sí. Creo que lo de Susana es una interpretación muy razonable. Siempre tenés que pensar en el contexto histórico. Es decir, no hay ninguna duda que una idea represiva de ese tipo no corresponde a la posición filosófica política ni del radicalismo ni de Hipólito Yrigoyen. Es decir, lo que ha sufrido el radicalismo es precisamente lo contrario, y lo vamos a ver no solamente en todos estos procesos revolucionarios anteriores, sino sobre todo con el golpe de 1930. Sí. Así que esto ya lo vamos a conversar cuando llegue el momento. Así que yo creo que hay que ubicarse en el contexto histórico. También yo creo que el tema de la Patagonia siempre requiere algún análisis de tipo estratégico especial, porque no nos olvidemos que esa parte del territorio nacional siempre fue despoblada y en la cual no siempre nosotros pudimos ejercitar nuestra soberanía. Así que este tema hay que mirarlo también con mucho detenimiento. Si uno puede caracterizar en algo también la política de Irigoyen, es en esto: fue nacionalista en el mejor sentido de la palabra. Bien. Y además de esto, una política claramente constitucionalista. Cuando los conservadores lo criticaban a Irigoyen en la campaña y le decían: usted no tiene programa, doctor Irigoyen, Irigoyen respondía muy claramente: mi programa es la Constitución. A partir de ahí resulta muy claro que para un dirigente radical hay que gobernar con la Constitución en la mano. Siempre lo dijeron Hipólito Yrigoyen, lo hizo después Marcelo de Alvear, lo hizo esencialmente Arturo Illia, lo hizo también Raúl Alfonsín. Es decir, todas estas son derivaciones de lo que se llama la aplicación de la doctrina del radicalismo. La doctrina del radicalismo es el resultado de toda esta lucha política y se va formando la doctrina, además de la formación y de la influencia personal del fundador Alem
con su idea esencialmente federal, más toda esta otra concepción ética, social, popular de Hipólito Yrigoyen, más lo que fue el gobierno de Yrigoyen, esto va formando la doctrina del radicalismo que después aplicaron Arturo Illia y esencialmente Raúl Alfonsín después. Bueno, vamos al segundo mandato. Quieren que demos un saltito histórico y vamos repasando lo del segundo mandato de Yrigoyen aquí en nuestro país. La fórmula Hipólito Yrigoyen, Francisco Beiró, obtiene el doble de votos que sus opositores del Frente Único, Leopoldo Melo, Vicente Gallo, y triunfa en 14 de las 15 provincias. El vicepresidente de Hipólito Yrigoyen, Francisco Beiró, muere al poco tiempo de ganar las elecciones. El colegio electoral consagra como vicepresidente a Enrique Martínez, gobernador de Córdoba. La transmisión del mando se realiza el 12 de octubre, en un ambiente agitado por las manifestaciones de adhesión a Yrigoyen. El caudillo radical llega al poder por segunda vez con 76 años y tiene el control total de la Cámara de Diputados, aunque no la de senadores. Los mecanismos que utiliza son idénticos a los de su primera presidencia: reparto de cargos públicos e intervención federal para lograr mayoría en el Senado. Desde la presidencia, Yrigoyen retoma la idea de la nacionalización del petróleo, que se discute entre la opinión pública desde la fundación de YPF. Controlar la explotación petrolera sirve para aumentar los ingresos del Estado y poder continuar con la política de reparto de cargos públicos. Al mismo tiempo, busca asegurar la provisión de combustible barato para el desarrollo del sector industrial y achicar la dependencia de las importaciones provenientes de los Estados Unidos. Bueno, ahí está. Entonces también se menciona en este caso la creación, la intención de nacionalizar el petróleo, No hay algo duda. que era estratégico para un país como el nuestro, ¿no? Habíamos creado YPF, siempre esa fue la posición doctrinaria del radicalismo, es decir, el control de estos recursos naturales, la defensa de la tierra pública, el control de los servicios públicos, es decir, y por eso es muy evidente que el golpe del 30 está vinculado, entre otros aspectos, a la posibilidad que existía de que al final hubiese mayoría en el Senado para poder avanzar en otras leyes de corte social y de corte popular que defendía el radicalismo. Por eso nos vamos acercando a lo que es la preparación ya del golpe de Estado. Yo antes de venir acá estaba viendo las opiniones de Manuel Gálvez, la opinión también de Félix Luna. Ellos dicen que la preparación del golpe no fue un proceso tan inmediato. Es decir, los sectores del privilegio rápidamente empezaron a alentar la idea del golpe de Estado. Es decir, recordemos que también, es decir, había terminado la primera presidencia de Yrigoyen, había sido sucedido por otro gran presidente que fue Marcelo de Alvear. Ahí es donde la Argentina alcanza, es decir, a nivel mundial, uno de los lugares de mayor ascenso. Fíjense que hay datos que yo he leído en materia económica que indicaban, por ejemplo, que la producción económica de la Argentina en relación a toda América Latina era del 51%. Es decir, nosotros éramos mucho más importantes que México o Brasil, que hoy son países que económicamente son más poderosos que la Argentina. Colombia mismo ya se está acercando a nuestro país. Los vecinos, sin lugar a duda, están avanzando como Perú, como Chile, etc. Afortunadamente para ellos. Es decir, no hay ninguna duda que esa etapa que va desde 1916 a 1930 es una etapa de un desarrollo extraordinario para el país, porque aquel avance económico que antes nosotros teníamos se ve complementado ahora por la plena vigencia de la Constitución y de las instituciones. Yo creo que estos son los aspectos más importantes que hay que señalar y hay que empezar
ahora analizar lo que va a significar el golpe del 6 de septiembre de 1930, que va a tener consecuencias gravísimas, es decir, para el país. Bajo mi punto de vista, este es el comienzo de la decadencia nacional, de la cual nosotros no hemos podido salir. A partir de ahí se va a originar un ciclo permanente de golpes de Estado que va a durar más de 50 años y que va a interrumpir el triunfo y el regreso a la democracia de Raúl Alfonsín en 1983. Pongo pausa con esto porque después de la pausa vamos, hablando de pausas, lo vamos a mostrar, ¿no? El fin de del segundo mandato entonces de Hipólito Yrigoyen con el golpe de Estado que comenzó con esta desgracia argentina, ¿no? Dale.